Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Ya ni escuchas el pitido de mi carro de camotes. Tal vez algún individuo te paso pitando en coche. Ya cambiaste el morralito por una bolsa de broche. Muchísimas gracias por permitirnos entrar al lugar en donde se encuentra, a la hora en la que le es posible poderse informar de lo que está aconteciendo en nuestro país, tener varios puntos de opinión y así poder formar su propio criterio con respecto no solo al presente, sino al futuro que nos espera. Porque mire usted, lo que está sucediendo con el Poder Judicial es verdaderamente grave. Ya el Consejo de la Judicatura pues avaló que no se siga ninguna de las instrucciones de las determinaciones tomadas por jueces con relación a formas y fondos de esta reforma judicial. Es casi imposible imaginar que un médico le diga no se cure, o un maestro le diga no aprenda. Ahora que un juez le diga a los demás no cumplan los ordenamientos de los jueces. ¿No le parece que es absurdo? Pero bueno, bien podría, fíjese usted que no, pues no extrañarnos, porque hemos quedado en manos de legisladores que dan vergüenza, mucha vergüenza. Hemos llegado a exhibiciones de todo tipo y podríamos comenzar con aquellas que nos presentan en algunas inclusive películas, en algunos documentales, sobre cómo eran las discusiones en las cámaras de diputados y cómo es que se crea el fuero, pues para evitar que los legisladores fueran encarcelados por no estar de acuerdo con el presidente o por manifestar ideas que le parecían contrarias a ese régimen. Pero después vimos salir máscaras. ¿Recuerda usted las marcas de cochino? Las de un Carlos Salinas deformado. Pero también se llegó al extremo de utilizar la parte trasera del recinto de San Lázaro para poder tomarle la protesta a un presidente. O hacerlo desde un balcón. O ahora, desde un lugar en donde pues, se llevan a cabo eventos, festivales, carreras de coches. Hacer una reforma tan importante como la reforma judicial. Y mire usted, de entrada, ¿qué le parece si vemos la actitud de quien hoy se presume como todo un caballero, Gerardo Fernández Noroña, frente a quien sí fue todo un caballero, un político, una persona preparada, capaz, inteligente, astuta, un buen político, Porfirio Muñoz Ledo? ¿Me acompaña? Y quiero decir que tanto el diputado como yo fuimos agredidos físicamente por otro miembro de este Congreso, lo que es inaceptable. Por fortuna, el proyecto de ley sobre fuero constitucional será presentado por el diputado Pablo Gómez en unos minutos y entonces abriremos el debate informado y serio sobre este tema. No hay más que hablar. No hay más que hablar. No le acepto su moción de orden porque no hay desorden, a no ser que usted quiera provocarlo, lo que no permitiré. Adelante. No le falto respeto. Usted nos faltó ya el respeto. Usted no nos faltó ya el respeto. Y tuvo agresión física. Tú. No se lo permito porque usted fue el agresor. No le voy a conceder el uso de la palabra. No permitiremos que usted ponga desorden en este Congreso. A ver quién gana, un diputado o la inmensa mayoría de la Cámara. Continúe la secretaría. No le voy a escuchar. No le voy a escuchar. No le voy a escuchar.
La secretaria, por favor. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión constitutiva. Consulte la secretaría a la asamblea. No le estoy aludiendo, usted fue el que me aludió. El presidente no puede ser invocado por alusiones personales. No permitiré que usted ponga desorden en esta Cámara. No lo permitirá la Cámara. Espero su respuesta. Y bueno, ni qué decir de las grandes contradicciones. ¿Recuerda usted a un Ricardo Monreal constitucionalista cuando presentaba sus argumentos porque no estaba de acuerdo con alguna reforma y entonces presidía la Junta de Coordinación Política del Senado, cuando tenía aspiraciones de ser la corcholata preferida, cuando pretendió que de una manera o de otra podría forzar a ser él el sucesor? Tenía un pensamiento, pero después le llegó otro. Y bueno, como no va a llegarle, cuando pretendía imponer a su hija como alcaldesa en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, una de las principales alcaldías, porque es la que inclusive tiene las oficinas de gobierno federales más importantes, o por su hermanito, gobernador de Zacatecas, mal gobernador de Zacatecas, o por su otro hermanito, ¿verdad?, ex alcalde de Fresnillo y legislador. Bueno, pues frente a esa cadena de mando, a esa cadena de control, a esa cadena familiar, y ya se podrá usted imaginar las cadenas de riqueza detrás de cada uno de estos personajes, pues el pensamiento le cambió. Mire usted. Que los vicios del procedimiento en Cámara de Diputados pueden ser demostrables, pueden o no ser demostrables, pero nosotros no somos una instancia ni revisora ni censora de los actos de la colegisladora. Solo hay una autoridad que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación y que revisa nuestros actos como un control constitucional. Por eso es que no nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete. No podemos hacerlo, porque no son órganos competentes, porque la ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten. Y por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes. No son más que vulgares violadores de la Constitución. Uno de los grandes impulsores de esta reforma es el señor Arturo Saldívar, el exministro muy cuate de quien presidiera el Poder Ejecutivo, que iba a desayunar frecuentemente a Palacio Nacional. En fin, él también tenía otro pensamiento y también hablaba de que, bueno, la Suprema Corte de Justicia debe intervenir en prácticamente todos los órdenes que pudieran alterar las leyes y nuestra vida como país. ¿Lo vemos? Y yo me pregunto, si este bloque de constitucionalidad de derechos humanos no es indisponible incluso para las mayorías, ¿quiere decir que el día de mañana el Poder Revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud? Y ante todo eso, ¿este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada? A mí me parece que si nos tomamos en serio, reitero, el nuevo paradigma constitucional, no solo tenemos atribuciones, tenemos la obligación de interpretar la Constitución armónicamente. Pero hay otros ejemplares que son dignos de tenerlos muy presentes. ¿Se acuerda usted de este diputado que se desnudó? Así defiende este diputado mexicano su posición política.
Por esta razón, compañeras y compañeros, así como han despojaron a la nación con privatizar Teléfonos de México. El petróleo en tierras mexicanas ya no es más de los mexicanos. Y durante las más de 20 horas continuas de discusión hubo momentos de fuerte tensión entre los legisladores. Una serie de diputadas y diputados decidieron secuestrar el recinto parlamentario. Lamento mucho que así sea. Estas dos legisladoras terminaron a golpes. Carmen Quiroga, la mujer de Jersey Blanco, ofreció más tarde una disculpa pública a la priista Landy Bersunza, a quien golpeó en la cara y resultó con un rasguño en la córnea del ojo izquierdo. Ahora, la ley de instituciones, bueno, pues también provocó que hubiera moquetes. Vamos a dar un receso de 5 minutos. Sí. No hay condiciones para que siga la sesión. Vamos a dar un receso. Y en el 2019, cuando se trataba de aprobar un presupuesto en el cual habría que seguir haciendo frente a la pandemia, pues también hubo sus jaloneos. Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden. Los panistas se inconformaron cuando la vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna, cantó el rechazo a una reserva del priista Pablo Angulo para eliminar el impuesto a las gasolinas y que habían apoyado. Desechada la propuesta de quitarle recursos al presidente López Obrador. Los panistas subieron a tribuna y hasta la mesa directiva a reclamarle a Padierna su conducción parcial de la sesión. Decretado el receso, hubo jaloneos, gritos y enfrentamientos. Los ánimos estaban encendidos desde el debate por el rechazo de Morena a eliminar el IEPS a las gasolinas. Mario, ¿te suena conocido Febrero sin gasolinazo? Fue tu campaña. Nos estuviste repitiendo durante los 6 años que estuviste en el Senado que bajaría el precio de la gasolina. Ya que hoy está de moda poner grabaciones, yo también les traje una. Sencillamente hipócrita, perverso, te burlaste de mí. Escuchen la canción que les traje. Es Paquita, la del barrio, y la canción es Hipócritas. Los de Morena bajaron de tribuna y al frente de su coordinador Mario Delgado encararon por un lado a los priistas y a su líder René Juárez y por otro a los panistas. El PRI se retiró de la sesión y el PAN se quedó con la tribuna tomada. ¿Qué tal esta apertura de las sesiones en el Congreso en medio de gritos, de jaloneos, de calificativos? Hombre, sí es pandilla. La sesión de la instalación del Congreso de la Unión fue saboteada por los panistas en reclamo contra la intención de Porfirio Muñoz Ledo de reelegirse como presidente de la Cámara de Diputados. Se declaró un receso para que en otro salón los legisladores recibieran el informe presidencial, pero la guerra de porras entre bancadas en el salón de plenos no cesó.
El tono se elevó a casi golpes entre el panista Javier Verástegui contra el morenista Benjamín Campos, pero fueron detenidos por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Mayer. La sesión reinició y con ello el reclamo del PAN durante todo el acto. A favor y en contra, las bancadas emitieron su posicionamiento por el informe presidencial. Más que un informe de resultados, es un informe de cuestionamientos. ¿Cómo explicarles a los mexicanos que sus libertades y esperanzas se están desvaneciendo poco a poco? Les exhortamos a revisar las políticas públicas que han propuesto con humildad, no con triunfalismos, a revisar dónde debe haber rectificaciones. Pero Morena y aliados culparon al PRI y al PAN de la mala situación en el país y defendieron los primeros 10 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Debieron manifestarse cuando la inseguridad crecía, ser oposición cuando la corrupción dejaba su paso a estados y municipios sumidos en la ruina y la miseria. ¿Dónde estaban? Al cierre de la sesión, el senador Ricardo Monreal exhortó al PAN a evitar la ruptura constitucional y poner en marcha el diálogo de la conducción institucional. De paso, defendió al presidente de la Cámara de Diputados. Porfirio no merece los adjetivos que ustedes le han atribuido. Porfirio es historia. Porfirio ha contribuido de manera notable a lo que es la democracia en el país. Porfirio es un luchador social. Si el secretario de Hacienda creía que por su investidura, por ser, pues, el de los billetes, y ya sabe usted que en nuestro país dicen que el que paga manda, y si no de canijo se anda, bueno, pues también a él le tocaron sus gritos. Y parece que le gustó, porque ya ve, estará otro tiempecito más administrando nuestros impuestos. ¿Será que sea administrando? ¿O solamente hay que acallar en el extranjero todos los movimientos que pueden perjudicar a México? Porque atraer inversiones después de que ya tenemos el monopolio energético va a estar sumamente difícil. Ahí en la Cámara de Diputados, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se desató una trifulca entre la oposición y el bloque oficialista, luego de que diputados del PRI desplegaran 3 lonas denunciando falta de presupuesto para salud, campo y carreteras. Mismas que en repetidas ocasiones intentaron cubrir diputados y diputadas de Morena, entre ellas Marisol Gacé, quien se puso enfrente de ellas mostrando una máscara del expresidente Felipe Calderón. La diputada panista Rocío González intentó tapar la máscara con un cartón con la leyenda Xóchitl va, México merece más, mientras que su compañera Teresa Castel bajó de su curul, le dio un manotazo a la máscara de Felipe Calderón, lo que provocó finalmente que se encendieran más los ánimos. Ahí la diputada María Clemente lanzó estos insultos. Mugrosa, naca, naca, mugrosa. Ay, di lo que quieras, pobre nana. ¿Qué te pasa? No, gritan a su naca, agarren a su perra. No agarren a su perra. Mira ustedes, qué vulgaridad. Amarra a tu perra, amarra a tu perra. No traigas a tus sirvientas a la cámara. Y bueno, ¿qué tal cuando por error los micrófonos se quedan abiertos? ¿Recuerda usted lo que le dijo la hoy presidenta al gobernador Alfonso Durazo cuando traía atrás al gentleman Loroña? Bueno, pues esto ya tuvo antes una presentación de micrófono abierto con la legisladora Kenia López. ¿Lo vemos?
La senadora panista Kenia López Rabadán pedía a gritos que le dieran la palabra. Así lo estaba pidiendo, hay que decirlo. La presidenta del Senado, la morenista Ana Lilia Rivera, conducía la sesión. En medio de los reclamos airados, recibió una llamada de teléfono directo de la mesa directiva. ¿Pero qué cree? Pues es uno de estos casos en los que no se dio cuenta que sus micrófonos estaban abiertos. Y esto fue lo que dijo del Kenia López Rabadán. Mande. Ay, no manches, mucha loca. Más tarde, la presidenta del Senado ofreció así disculpas. Quiero a través de este medio ofrecer una sincera disculpa por haber utilizado el día de hoy una frase inapropiada. Espero que me comprendan que como ser humano a veces esas cosas nos pasan. Muchas gracias. Bueno, la exhibición sigue. Va a seguir. Parece interminable. Y todavía le tenemos otras joyitas para que las tenga usted muy presentes. No las olvide. Se dé cuenta de la altura de miras. o más bien el sótano en el que se encuentran nuestros legisladores y que son quienes, pues ahora nos guste o no, van a seguir haciendo cambios. Y no todos los cambios nos favorecen. Por el momento y con una determinación para no obedecer a los jueces en cualquier ordenamiento. Con eso sería suficiente para no dormir. Acompáñeme al corte. Ahorita regreso. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos.
Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Pues Lili Téllez, ya ven ustedes que ha terminado su ciclo en un canal de televisión, pues que ya logra reunir varios millones de seguidores. Es intensa, pero es muy clara. Le gusta poner los puntos sobre las íes. Recientemente se los puso nada más y nada menos que al propio doctor Juan Ramón de la Fuente en su presentación de ratificación para ser el secretario de Relaciones Exteriores. La ratificación se la dio el Senado de la República. Y ahí precisamente es a donde Lili Téllez se confrontó con el caballero Gerardo Fernández Noroña. ¿Lo vemos? Senador, nada más quiero asegurarme, porque no lo veo, si está el diputado Changoleón escuchándolo. Confirmar que el diputado Changoleón lo esté escuchando. ¿Está aquí? Ah, ahí está. Por favor, explíquele al diputado Changoleón, que vino a meterse a esta Cámara, cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. Y póngale atención, Changoleón, póngale atención, porque ustedes son el brazo político del crimen organizado. Orden, por favor. Y su equipo. Usted, Changoleón, es por favor, no es diálogo, es una pregunta. Por el crimen organizado, explíquele las cochinadas y la violencia. Una pregunta. Que hubo en las elecciones en Es Sinaloa, una pregunta, no diálogo. Apoyados por el Mayo Zambada, cobarde Changoleón. En medio del debate de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora del PAN, Lili Téllez, se confrontó con el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña. Sentadito y en silencio, diputado Changoleón, que tiene mucho que aprender. Vienen muy valientes, ustedes los de Morena, haciéndoselos muy respetuosos, invocando a la ley. Pero son unos tramposos y unos hipócritas, porque Morena es el brazo político del crimen organizado. Y bien que lo saben, y lo sabe todo el país. Morena es el brazo político del crimen organizado. Por eso el presidente López Obrador apapacha a la mamá del Chapo. Previamente, Fernández Noroña había calificado a los panistas de paniaguados y dijo que no significa un insulto, sino los que hacen negocio al cobijo del poder. Además, se refirió a la estancia del expresidente Felipe Calderón en el Gran Premio de Mónaco, a quien calificó de comandante Borolas. Hoy no les di su medicina la semana pasada, estuve ausente, entonces parece que los paniaguados extrañan su dosis habitual. El crimen organizado gobierna Tamaulipas, compañero diputado, a través de Cabeza de Huevo. Es una tragedia lo que vive desde hace décadas el pueblo de Tamaulipas, primero con el PRI, luego con el PAN, y bueno, el próximo domingo el pueblo se liberará, logrará finalmente que llegue la cuarta transformación a Tamaulipas. Dentro de 8 días, aquí nosotros les vamos a estar diciendo, se los dijimos, les volvimos a ganar, porque como ya se los he comentado, inspirado en Lupita D'Alessio, a nosotros, a ustedes les falta lo que nosotros tenemos de más. El apoyo popular, el respaldo de la gente, el compromiso y además el enorme liderazgo del compañero presidente López Obrador, porque por más que les arda, es nuestro principal activo. Dicen, no va, ¿por qué va medio gabinete? 3 compañeros han ido a los cierres de campaña. Pues inviten, si pueden traer de Mónaco al comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, invítenlo a sus cierres, inviten a Carlos Salinas, inviten a Ernesto Zedillo,
Alito, ya lo dije, es que Alito anda extraviado. Por su parte, el senador del PRI, Mario Zamora Gastelum, quien cuestionó los retenes del crimen organizado que detuvieron a periodistas en la gira presidencial por Sinaloa, retó a golpes a Fernández Noroña por confrontar a senadoras del PAN. Y entiendo que aquí se caldean los ánimos y todo, lo digo con mucho respeto, compañero diputado, lo dice usted bien, si usted hace algún tipo de comentario lo pueden denunciar o llamar violencia política de género, pero si alguien trae la sangre muy caliente, yo me apunto y lo arreglamos como quieran, como se tenga que arreglar, si no quiere hacer aquí en la Cámara, como quieran, como usted guste, como usted guste, como usted guste. El que se ponga a hablarle así a una compañera senadora me da, la verdad, me da pena y desgraciadamente a nosotros en Sinaloa nos enseñaron a cuidar y proteger a las mujeres, sea quien sea, a cuidar y proteger a las mujeres. Así que si trae la sangre muy caliente, adelante chavalón, se vale. Y si quiere con una mano atrás para que no digan que la edad, se vale. Al cabo es que estamos del vuelo, hermano. Pero Fernández Noroña no se conforma nada más con pelear con uno o con una. No, aquí tenemos otra, con Jorge Triana, el de Baja California. Los diputados Gerardo Fernández Noroña del PT y Jorge Triana del PAN se confrontaron en plena comparecencia de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. Al inicio del acto, realizado en el Salón Verde del recinto legislativo de San Lázaro, el petista se dirigió al lugar del panista para reclamarle sobre los insultos que recibió la madrugada del pasado jueves 21 de octubre, cuando el diputado Jorge Espadas lo llamó changoleón legislativo, apodo que fue secundado por Triana. Triana declaró que después de que Noroña se bajó de la tribuna, en lugar de irse a su asiento, caminó hacia donde él estaba y lo amenazó con romperle la madre si le volvían a llamar changoleón legislativo. El apodo se lo puso Espadas Galván, luego de que Noroña llamara a los diputados del PAN paniaguados. El reclamo de Noroña fueron solo amenazas, y Triana lo retó a que le hiciera lo que le había dicho, pero únicamente quedó en insultos, detalló el panista. Más tarde, el diputado del PAN se burló del altercado compartiendo en su cuenta de Twitter una foto del personaje de Changoleón, sosteniendo una credencial de la Cámara de Diputados con el nombre de Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, para que no le quede a usted duda del carácter de la Telles, véala de nuevo. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca. Asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo, para cuando la nación mexicana le demande haber creado un estado narcomilitar. Así arremetió la senadora Lili Telles contra la bancada de Morena durante el debate del dictamen que amplía el plazo del ejército en tareas de seguridad hasta 2028, lo que ocasionó reclamos. Mañana van a andar llorando porque los militares le dispararon a estudiantes en una plaza pública. Ustedes van a andar llorando porque los militares reprimieron una manifestación en las calles. Ustedes, tu hijo, tu hija, Dios guarde la hora, va a andar llorando cuando los militares abusan sexualmente y violen a las mujeres indígenas, a sus madres, hermanas y esposas. Tú vas a andar llorando cuando a tu hija la golpeen los militares. Van a andar llorando, tú, Lucy, Dios guárdelo ahora, cuando a tus hijos los agredan los militares y ya no seas senadora y seas solo una ciudadana y no tengas a quién recurrir, porque el ejército te va a aplastar, Lucy, y a ti, y a ti.
Permítame, senadora. ¿Con qué objeto, senador? No le acepto nada al líder sindical. Siéntese y no cállese. Le acepta. Permítame, usted, don Napoleón Gómez Urrutia, sentadito y calladito. Continúe. A nosotros nos corresponde moderar. Continúe, senadora. Van a ser responsables y no se van. Que se siente y que se calle, que es mi turno. Líder sindical, bastante se han beneficiado de los trabajadores de México. Sentado y callado, Napoleón. Después hablará usted, sentado y callado, y espere sus croquetas. Fíjese usted que de repente no sabe uno cómo terminar un programa. Tenemos un sondeo de lo que piensan los ciudadanos con respecto a los legisladores. Pero fíjese también que tenemos unas perlas que son para lucirse. Es la ignorancia de legisladoras, de 3 de ellas. Las va usted a ver ahora. Y bueno, si me permite, ligadito, tendremos el sondeo de los ciudadanos. Aprovecho de una vez para despedirme de usted y pues ya ve usted por qué había necesidad de salir a votar. ¿Se da usted cuenta por qué era necesario mantener la división de poderes? Vamos viendo que son muy pocos días y ya tenemos encima todas estas exhibiciones y resoluciones que, tarde o temprano, van a afectarnos y en todos los órdenes. Hasta el próximo Fuego Cruzado. Muchas gracias. Y los dejo con las perlas y con el sondeo. Nosotros no queremos traer aparatos sofisticados para meterlos y torturarlos más de lo que sufren por su enfermedad. Nosotros no queremos hospitales de 40 pisos para que nuestros niños estén bien atendidos. No, eso no es resolver el problema. El problema es que no se nos enfermen de cáncer. Esta educación está basada en resolución de problemas, genera mejor actitud hacia el aprendizaje, le da libertad a los niños y a las niñas que hagan su propio conocimiento, no que les digan a ellos un enunciado sin significado, que le digan, por ejemplo, el sol brilla de día, en lugar que le digan cuál es la estrella que brilla, cuál es la estrella que ustedes tienen ubicada en el espacio, que tenga más significado. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Un ejemplo, ¿sí? ¿Cuántas regiones tenemos en el país de nosotros? Ahí van incluidas las matemáticas, y va incluido el español. O sea, ahorita esta educación va englobada. Lo mismo pasa con el Tren Maya, ¿sí? El Tren Maya es una obra, es una magna obra, para que entiendan. Es un tren que lleva, más bien son dos, uno que es de turismo y el otro que es de carga. Y va a ser un recorrido desde el istmo de Tehuantepec hasta el canal de Panamá. Ustedes no saben qué obra tan magnífica es. La humanidad avanzó de manera irresponsable, provocando la extinción de ecología y cambio climático. Capacitar a los médicos, urgenciólogos y en toxicología. Estos se esparcieron aún más por las calles aledañas y alcanzarán el manto feático. No, últimamente yo creo que como siempre es una actitud muy patética la que toman, porque en vez de dedicarse a los problemas reales que nos afectan, se la pasan en ideas de campaña, no sé, intereses personales, no públicos. Yo creo que es lo más lamentable de todo. La gente percibe que los políticos en el Congreso de la Unión muchas veces fingen discutir acaloradamente para dar una imagen de trabajar por México. Siempre he considerado que estos personajes
han estado trabajando tan solo para llevar agua a sus molinos, a sus partidos. Realmente a ellos no les interesa el bienestar del pueblo. El electorado es implacable, pues se dicen conscientes del papel doble cara que fungen los legisladores para obtener votos y que sus bancadas parlamentarias estén más colmadas de integrantes. Ellos hacen las leyes, pero ellos mismos las violan. Entonces, ¿a dónde está la realidad? Siempre dicen que van a hacer cosas que no cumplen. ¿Para qué pronostican? ¿Para qué prometen si no hacen nada? Pero eso sí, se despachan con la cuchara grande, la verdad. Pero no se trata únicamente de la forma de expresarse, sino actuar con la sensatez y educación que amerita el cargo. Vamos viendo su preparación de cada persona y vemos que desgraciadamente está bien escasa. Y por esa falta de preparación, pues sufrimos todas estas carencias. Hay que tener moral, hay que tener conciencia de lo que estamos viviendo, las carencias que estamos viviendo y no ver únicamente pues por nuestras necesidades personales. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.